challenges that and somebody. Muy buenas tardes a toda la audiencia que nos acompaña en este momento. El día de hoy tendremos una entrevista más y la entrevista de hoy se la haremos al profesor Gilberto Loaiza. Él es profesor de Univalle. Nuestro equipo entrevistador está conformado por Laura Camila Parra, Robert Mateo Hernández, César Fabián Vargas, y contamos con el apoyo técnico de Daniel Camilo Gutiérrez, de Autores de Historias, y de Jonathan Duarte. Y pues, quien les habla, Nicolás Esteban Arias. ¿Vale? Buenas tardes, Gilberto. ¿Cómo está? Primero que todo. Buenas tardes, buenas tardes, saludos a todos. Esperemos pues que esta sea la versión definitiva de la entrevista. Listo, sí, también lo esperamos. Bueno. Entonces, esta entrevista es muy chévere porque Gilberto es de la casa, ¿sí? Él es de pregrado y maestría de acá, de la Nacho C de Bogotá. Pues es inevitable no sentir simpatía con él, de parte de nosotros siendo pues estudiantes, ¿verdad? Formándonos. Él es filólogo e historiador y doctor en sociología, perdón. Es profe del Departamento de Filosofía de Univalle. Él se dedica a la historia de los intelectuales desde el género biográfico, aunque pues no le gusta mucho que lo encasillen como historiador del siglo XIX. ¿Listo? A él le gusta la vida en el campo, poseer libros en físico y mantiene un blog desde hace 13 años. Se llama Pintado en la Pared. Entonces les recomiendo que lo busquen por ahí para mirarlo. Y al rato les extenderemos el enlace del blog. Entonces, bueno, entonces vamos a comenzar. Comenzamos por lo primero, ¿cierto? Entonces, va con la familia desde que usted era pequeñito. Yo sé, tengo entendido que usted es de familia manizaleña, ¿cierto? Pues de esa familia viene de ascendencia de colonización antioqueña. Su padre pues se dedicaba a ser arriero, después llegó a la ciudad y pues se convirtió en asalariado y también lotero, ¿cierto? Su mamá trabajó como lavandera y pues usted es el mayor de 5 hermanos, ¿verdad? Entonces, usted pues nació en Manizales y estuvo en Manizales hasta el 79, ¿cierto? Eso más o menos 16 años, ¿sí? Hasta los 16, sí. Entonces, hay una pregunta muy chévere que son los primeros años de formación de uno, lo que ahorita llamaríamos, no sé, jardín, preescolar, algo así. Y es cuando uno aprende a leer. ¿Usted cómo aprendió a leer? En otra oportunidad nos comentó un día que había una profesora ambulante que enseñaba a leer a los niños. ¿Nos podría contar cómo fue su proceso de aprender a leer, por favor? Bueno, Nicolás, veo que ya saben mucho acerca de mi vida de infancia. Algo un poco. Bueno, a ver, recuerdo que mis primeros pasos en la lectoescritura fueron al lado de una señora que era normalista y ella acostumbraba a arrendar una casona en el barrio donde yo vivía y recogía a los chicos del barrio y los llevaba a enseñarles kinder, primero, segundo, tercero de primaria. Y entonces ahí transcurrieron mis primeros años en kinder, el primero y el segundo de primaria. Y creo que la huella que ella dejó en mí, supongo que en otros muchachos como yo, fue su manera de enseñar a leer, que me pareció muy eficaz, muy rápida
porque antes de enero de primaria yo ya sabía leer. Recuerdo que ya fue un método muy tradicional que es el del silabeo. Usamos la cartilla Alegría de Leer y nos ponía además a leer prensa. Entonces ya llevaba recortes de prensa y hacíamos ejercicios de los recortes de periódico. Ese hábito tan temprano de utilizar el periódico me parece que fue sustancial porque sí recuerdo muy bien que al lado de hacer ese ejercicio escolar con el periódico también lo seguía haciendo yo en mi casa. Okay. Y yo creo que eso ayudó muchísimo a que fuese más o menos rápido el aprendizaje de la lectoescritura. Oiga, ¿y leían de todo tipo de contenidos? ¿Y usted de pronto iba con sus amigos del mismo barrio, ya que nos dice que eran acaso nadie del sector? Bueno, para que fuese una sola maestra encargada de varios chicos que estaban en grados diversos, pues yo presumo y recuerdo que pues ella tenía que ser muy versátil para atender a todos los chicos que nos colocaban en diferentes cuartos para poder diferenciar los grados. En todo caso, tengo recuerdos muy agradables, muy felices de haber estado bajo ese método poco frecuente de una señora que pasaba tocando de puerta en puerta, llevando a los chicos como una gallinita, llevando los polluelos a su escuelita. Sí, era un personaje muy popular dentro del barrio, la señora, muy respetado y ejerció por muchísimos años la enseñanza. Ya después, seguramente gracias a ese método, yo me di cuenta que tenía ciertas habilidades para leer poesía, para recordar los poemas, para aprenderlos de memoria y recitarlos, que fue lo que después hice cuando entré a la escuela, porque después ya pasé a una escuela formalmente, a la escuela primaria que ya no existe en Manizales, que se llamaba la José María Restrepo Maya, el nombre de un gran educador antioqueño que fundó escuelas y colegios en Manizales, siguiendo los pasos del método de la escuela nueva. En fin, ya estando yo en tercero, cuarto, quinto de primaria en la escuela José María Restrepo Maya, me fue muy bien, me sentí muy bien y yo creo que haber pasado por las manos de esta maestra fue muy importante para mí. Oiga, qué persona tan bella. ¿De pura casualidad te recuerda el nombre? Sí, la profesora Gabriela Patiño Ramírez. Gabriela Ramírez Patiño, más bien, Gabriela Ramírez Patiño. Bueno, ¿quién quita que alguien que esté viendo esto también haya aprendido a leer con ella, no? Uno nunca sabe. Seguramente, sí. ¿No? Muchas personas en Manizales debieron haber aprendido sus primeras letras en la escuela de la señorita Gabriela. Oye, ya que nos mencionaba lo de la poesía, desde primaria en poesía, y él comenzó a hacer el bachillerato en el Colegio Técnico de Manizales, ¿verdad? Ahí, pues, es un colegio técnico, ¿no? Pues supongo que había mucha matemática, pero ¿cómo fue esa relación ahí con la poesía? Usted venía de leer, si no estoy mal, usted tenía un profe que motivaba mucho esa parte de la literatura, de la poesía. ¿Usted nos podría contar también de ese profesor? Sí, yo recuerdo que en la escuela Restrepo Maya tuve un profesor que le gustaba escribir poesía, la llevaba, la leía en las clases y sugería que nosotros aprendiésemos sus poemas y quien aprendiese más rápido recibía como premio, entre comillas. Para mí no era un gran premio, era más bien un castigo, que pues entonces en el momento de la izada de bandera uno debía leerla.
Por Sí. desgracia o por fortuna, yo aprendía fácilmente los poemas de este profesor y entonces era mía que me tocaba la prueba de recitar en público el poema del profe. Eh, no son recuerdos muy gozosos porque a mí me parecía eso un suplicio en la prueba de que en cada izada de bandera yo debía recitar el poema del profesor. Pero el profesor confiaba mucho en mí, que podía hacer. Era un profesor muy inquieto y tenía pues ese talento de escribir poesía y él se sentía bien con que uno declamara sus poemas en público. Y eso recuerdo de paso por la escuela. Ya las cosas cambian un poco en el Instituto Técnico. El Instituto Técnico Industrial es un colegio público muy tradicional en Manizales al lado del Instituto Universitario. Son los dos grandes institutos donde va la gente de los sectores populares a formarse y a recibir una formación tradicionalmente de calidad. Son dos institutos muy tradicionales. No era fácil de ingresar, creo que hacían una prueba de admisión para poder entrar a hacer lo que hoy es el 6º grado, ¿no? Sí. Poder entrar a estudiar allí. Y la gran particularidad que es la de, supongo yo, de cualquier instituto técnico, es que había rotaciones por talleres. Había taller de carpintería, metalistería, fundición, mecánica automotriz, electricidad, dibujo técnico. Y entonces esas rotaciones por los talleres siempre tenía como algo inherente fórmulas matemáticas, ¿no? Para hacer circuitos, para elaborar una pieza de fundición, para poder saber hacer una tuerca y un tornillo, para poder reparar un motor, en fin. Entonces, hasta que yo pude estar en el instituto, yo creo que recibí muy buena formación en asuntos de matemáticas, tanto así que cuando yo tuve que irme de Manizales a estudiar a Flandes, Tolima, pues yo ya iba con ventaja sobre los chicos de Flandes. Ok. Y entonces yo quedé muy agradecido con esa formación que tuve en Manizales. Ahí noté una cosa, eso sí. ¿Qué cosa? En el instituto técnico yo noté que no servía para nada para los asuntos prácticos. Yo era el último en entregar trabajos en metalistería, era el último en el taller, era el último en entregar la pieza que había que entregar en carpintería. Yo hacía bien todas las cosas teóricas, los cálculos y los dibujos, pero cuando había que usar las manos para quitar cosas, ponerlas, aflojarlas, apretarlas, usar alicates, atornilladores, martillos, yo era el peor. Siempre pedí ayuda, siempre tuve que pedir ayuda. Bueno, en la teoría. Oiga, pero devolvámonos un poquitico, por favor, cuando usted menciona Flandes. Usted, pues, por dificultades económicas familiares, se va a Flandes en el 80. Sí, ¿correcto? 80. Sí. Y, bueno, va a vivir por ahí con un tío. Él tiene una biblioteca muy chévere. Y usted estudió en el Instituto Jorge Eliezer Gaitán, ahí en Flandes. Usted vive en Girardot, pero bueno, Girardot y Flandes son ahí pegaditos, ¿verdad? Entonces, como nos decía que usted llegó con buen nivel en teoría, matemáticas y todo eso, y ya venía bien en literatura, pues destacar en algo, cuando uno está en el colegio, pues siempre se traduce como en tratar distinto con la gente o con los profes, ¿sí? Porque como lo identifican, esa persona es buena en tal cosa, es buena en tal otra. ¿Eso cómo le ayudó a usted en su relación con los compañeros o con los profesores o cómo era distinto? Pues ya venía con buen nivel de matemáticas, de ciencias exactas y en letras. ¿Cómo me fue con los compañeros? No, me fue bien, no, a ver, el cambio para mí fue muy brusco, salir de Manizales para mí fue pues tremendo, fue doloroso, pues había que abandonar la familia y claro. Además mis padres se separaron, entonces
no fue muy agradable llegar a vivir a otra parte y adaptarse a otras costumbres, al clima, a otros ritmos cotidianos, pero bueno, en últimas fue un gran aprendizaje que yo aprendí muchas cosas yéndome a vivir a Flandes. Por ejemplo, aprendí a lavar mi ropa, desde entonces yo lavo mi ropa, a mí nadie me lava la ropa. Aquí tengo testigos en mi casa de que me gusta que me laven la ropa, yo a donde llego lavo mi ropa, porque allá aprendí a que cuando yo salí de mi casa me enseñaron que yo tenía que responder por mi cuidado personal. Sí. Eso se refrendó cuando llegué a las residencias universitarias en la Nacional. Era yo quien respondía por el lavado y el cuidado de mi ropa. Pero bueno, eso lo aprendí en Flandes, yo creo que fue un gran cambio y conocí mucha gente que me ayudó en eso, sabían que yo estaba solo, que venía de otra ciudad, que hablaba distinto, tenía otro acento, yo era el paisa, yo era el manizaleño, sí. Entonces la gente me acogió muy bien, muy cariñosamente, y en el colegio me fue muy bien al comienzo, era el mejor, era el que sabía unas fórmulas de química o de física que otros todavía no sabían y me preguntaban por qué, entonces pues ahí se notaba que yo venía de un mejor colegio en Manizales y las cosas se complicaron un poquito cuando me enfermé, estuve como un mes enfermo con hepatitis, parece que comí algo en la calle en el colegio que me hizo mucho daño y estuve casi un mes hospitalizado. Pero bueno, yo creo que el gran cambio con el cual se marca mi paso a Girardot y al Colegio de Flandes es que mi tío tenía una buena biblioteca, él estaba afiliado a lo que en aquellos años, yo creo que ya no existe hoy, un club que se llama el Círculo de Lectores. Eran unos agentes vendedores que iban de puerta en puerta ofreciendo libros que se podían pagar por cuotas. Mi tío, tenía tiempo, era un comerciante ahí de la plaza de mercado de Girardot, pues tenía tiempo para leer, le gustaba leer, tenía buenos hábitos de lectura, pues tenía para mí una biblioteca que hoy cuando lo visito todavía me parece una biblioteca excepcional. Entonces yo ahí tuve contacto con la Divina Comedia de Dante, leí los cuentos filosóficos de Voltaire, leí Los Miserables, leí Nuestra Señora de París de Víctor Hugo, leí a Hemingway, a Jack London, leí a Vargas Vila y todo eso era una gran novedad para mí. Y haber leído eso, agregado a que encontré amigos en el colegio que militaban en la Juventud Comunista, pues leyendo a Voltaire mezclado con amigos comunistas me hizo tomar una decisión trascendental que era no volver a misa, no volver a tener relaciones con ninguna iglesia, menos con la católica. Yo venía de una formación muy católica en Manizales, mi padre fue siempre muy católico y tomé una decisión de la cual nunca me he arrepentido, sino que al contrario la he refrendado de no tener ninguna relación de proximidad espiritual con eso que llaman creer en alguna religión en particular. Me hice a mi propia idea de Dios y eso se lo agradezco a la biblioteca de mi tío en Girardot. Oiga, allá en la biblioteca encontró el lugar perfecto, ¿no? Sí, casi pierdo el año porque yo me dediqué entre la enfermedad de hepatitis y biblioteca de mi tío, yo me embolaté, yo me enredé, yo me dispersé, me volví muy desordenado, entonces me la pasaba pensando en Kafka o en Víctor Hugo o en Voltaire y dejé de prestarle atención a los deberes escolares. Sí. Y bueno, pasé el año, pero hubo un cambio brusco porque debe haber sido el mejor al inicio, casi que no terminó bien. Me enfermé, como les dije, y eso aceleró que no siguiese otro año más en Girardot.
el clima no me hizo bien. Ok. Y entonces tuve que pasar a hacer el último grado, el 11, Espéreme ahí un segundito, por favor. al Quindío. Listo, espéreme un segundito, porfa, y ya vamos para esa parte de Quindío. ¿Cómo, cómo era ahí un poco antes de pasar a Quindío? Pues esa relación con su tío. ¿Él era más o menos cercanos o no tanto? No, fue difícil para él y para mí porque pues yo iba en una situación sentimental complicada por la separación de mis padres, por estar Claro, solo. Yo creo que la afinidad que encontramos fue hablar de los libros, de ver que teníamos en común, que él leía y que habíamos leído casi los mismos libros. Yo creo que él se preocupó mucho por mí cuando yo me enfermé y vio que era una gran responsabilidad lo que me pudiera suceder a mí en Girardot. Entonces él consideró que era mejor salir de ahí y terminar el bachillerato en otra parte. Lo cual también me dolió muchísimo porque cuando ya me sentía con amistades entrañables en el colegio de Flandes, pues había que abandonar el colegio de Flandes y volver a estrenar colegio y amigos en otra parte. en Montenegro, ¿verdad? Hacia allá vamos. Bueno, como recordamos, a partir de la enfermedad, pues Gilberto se traslada a Montenegro. Allá vivía su abuela y su tía, ¿cierto? Mi Em, abuela y mi tía del lado paterno. Sí. ok, listo. Paternas. Entonces, es el último año de colegio. Ah, se me olvidó mencionar que además Montenegro es donde en este momento Gilberto se encuentra, aquí en el momento de la entrevista. Entonces, pues, Sí. eso ya me hace pensar que le tiene cariño a la tierra, ¿verdad? Sí. Entonces, allá en el campo, pues terminó su bachillerato en el Instituto Montenegro. Eh, Allá vivía con ambas, con su tía y con su abuela o con alguna de las dos y pues en la finca, ¿cuál era como la tarea que más le gustaba, que menos? Porque pues la vida al fin y al cabo, pueblo a finca también es algo distinta, ¿verdad? Sí, bueno, el cambio fue drástico también, aunque volvía pues al territorio paisa, eh, pues fue un cambio otra vez difícil porque éramos muchos y éramos muy pobres. Entonces, pues nunca nos faltó nada, pero nunca tampoco tuvimos abundancia. Y éramos Ujú. muchos porque la casa reunía en aquel entonces a un montón de huérfanos. Éramos, Wow. estaba mi otro hermano que ya falleció, estaban tres primos míos cuyos padres acababan de fallecer, muy pequeñitos, el hijo de mi tía, mi abuela y yo. Bueno, era un batallón todas las tardes cuando yo salía del colegio. eh, yo llegaba del colegio, almorzaba y desde las 2 hasta las 6 o 7 de la noche estábamos en el monte. La tarea era que todas las tardes había que salir a conseguir la leña y a robar en las fincas, a robar literalmente, debo decirlo. Uy, Como faltaban cosas aquí, eh, mi tía era la patrona que nos llevaba llevaba todo el a batallón. robarnos lo que encontráramos en las demás fincas, naranjas, guayabas, plátanos, y eso había que traerlo. Y bueno, después de una jornada de unas 4 o 5 horas de caminata y de Sí, cargar cosas, llegábamos a la cena y cenábamos, nos bañábamos con agua tibia y a la cama. Así que a las 7 de la noche estábamos acostados y yo madrugaba a estudiar, tipo 3, 4 de la mañana. bien Encendía tempranito una como vela, comienza la vida del campo, ¿no? encendía una veladora en la cocina y ahí me sentaba
a hacer mis trabajos del colegio y por ahí a las 6 de la mañana ya estaba saliendo para el municipio al colegio. Ok, Esa era una rutina casi diaria. Cuando yo me cansé de trabajar en las tardes porque me aburrí de que después de llegar del colegio a mediodía había que irse al monte, sí, pues yo me quedaba donde amigos en el municipio, me llevaba ropa y me quedaba unos días, me inventaba cualquier excusa y no venía a la finca y bueno, así en medio de ese vaivén terminé. Eh, Eso no cambia mucho ahora que yo he vuelto al Quindío por la pandemia. sí, Simplemente me ha recordado que la vida en el campo es ruda, es muy ruda, es llena de sí. privaciones, de golpes, de heridas, de accidentes. Hay que salir a mojarse o hay que salir a solearse. Es jornadas de fatiga. Y bueno, a mí ahora que lo veo en esta mirada retrospectiva, pues me parece que fue muy formativo que nos pusieran a trabajar y que hubiese que sudar para ganarse el sustento, ¿no? Sí, sí, eso cala en las personas desde pequeñas, ¿no? Esas crianzas. Y bueno, yo que agregar también diría que muchas veces la vida del campo también es desagradecida, ¿no? Pero el campo también igual en naturaleza es muy bello. Para cerrar ya esta primera parte, por ahora muchas gracias, ha sido muy ilustrativo. ¿Cómo fue la dinámica escolar allá en Montenegro? ¿Cambió mucho a Flandes? ¿Era más parecida quizá a la de Manizales? Y pues el último año del colegio es el que uno más recuerda, ¿no? Como qué cosas pasaron ahí de especial y pues finalmente cómo le fue en el ICFES y si ahí ya tenía de pronto algún vistazo de lo que quería hacer después, ya que bueno, nos comentó que antes había leído ciertos libros y contactado con ciertos amigos en Flandes. Por favor. Bueno, igual sí, me fue bien. Otra vez, no sé si para bien o para mal, pero yo terminaba ya haciendo el contraste con los chicos de aquí. Y entonces siempre me preguntaban ustedes dónde aprendió eso. Y sí recuerdo que yo me las ingenié con los chicos de aquí. Había una asignatura que era español y literatura, no sé si aún existe esa asignatura. Y había un trabajo final que se llamaba el análisis literario de cualquier obra, ¿no? Entonces Okay. cada estudiante debería elegir una obra literaria para hacer un análisis de forma y de contenido. No sé si aún se acostumbra a ese ejercicio. Como mis compañeros de colegio no es que tuviesen grandes ánimos para leer obras clásicas de la literatura, pues yo vi que ahí tenía yo una manera de ganarme algunos pesos adicionales. Entonces yo me ofrecía para hacerles el trabajo. Sí. Entonces a fulano había que leerle el proceso de Kafka, entonces yo hacía el trabajo sobre el proceso de Kafka, al otro el jugador de Dostoyevsky, al otro Crimen y Castigo, el otro Guerra y Paz de Tolstoy. Entonces yo mataba ahí varios pájaros de un tiro, ganaba unos pesos Mm. y me leía un montón de cosas sabrosas que me gustaron mucho. En Sí. el ICFES me fue bien, creo que saqué 346 y, y ahí es donde con unos amigos en Armenia dijeron, pues Gilberto, usted con ese ICFES debería irse para la Nacional, estudiar alguna ingeniería o geología. Y, y eso hice al inicio, yo les tomé el consejo y cuando terminé aquí en el Instituto Montenegro, pues busqué la manera de entrar a la universidad, no fue fácil, me quedé unos años vagabundo, un año me quedé. Y ahora sí, pues damos paso a la siguiente parte de la entrevista, que es cuando uno sale del colegio, qué es lo que hace con su vida, ¿no? Ah, bueno, Laura, tiene la palabra. Buenas tardes, profe. Entonces Buenas me presento, tardes. mi nombre es Laura Parra.
Y me gustaría que empezáramos, bueno, comentando que desde que usted estaba en Girardot, usted estuvo militando para las Juventudes Comunistas y luego de graduarse del bachillerato usted continuó en este Partido Comunista, en donde tuvo la oportunidad de forjar relaciones con distintas personas, además de que también tuvo el interés por asistir a distintas clases de forma libre dentro de la Universidad del Quindío, gracias a estas nuevas relaciones. Me gustaría que me comentara sobre cuál era su postura perteneciendo a las Juventudes Comunistas, cómo era su postura frente a la realidad nacional del momento del país y qué le llevó a participar dentro de las Juventudes Comunistas. ¿Qué impacto tuvo esta experiencia dentro de su vida? Bien, yo tengo muy buenos recuerdos de esa militancia comunista en mi juventud, de la cual por supuesto no tengo por qué arrepentirme. Para mí fue parte del aprendizaje sentimental que tuve. Yo encontré allí gente hermosa, seres humanos valiosos, a los cuales todavía aprecio mucho. Yo creo que lo que yo pude haber encontrado en la Juventud Comunista fue vida social, una manera de escapar también a la precariedad de mi vida familiar. Yo no me sentí solo militando en la Juventud Comunista. Yo ya llevaba años, pues, comencé a acumular años de no vivir en Manizales. Y nunca me hizo falta regresar a Manizales ni pensar en regresar donde mi padre o donde mi madre en Manizales, porque, como se dice popularmente, yo andaba encarretado en el Partido Comunista. Entonces, yo creo que haber militado en eso me hizo sentir menos solo y menos preocupado por la vida de familia. Me ayudó a comunicarme, a tener relaciones con gente mayor que yo, más educada que yo, y eso es un fogueo muy importante para cualquier joven. Yo a los 17 años estaba liderando movimiento estudiantil en el Quindío. Recuerdo que tanto en Flandes como en Armenia a mí me gustaba hacer grafitis, y el grafiti que me gustaba escribir era: la educación es un derecho, no un privilegio. Yo donde encontraba una pared para eso, yo escribía eso: la educación es un derecho, no un privilegio, que es una consigna muy vieja. Yo creo que todavía la usan algunos jóvenes que militan en la izquierda. No, yo tengo muy buenos recuerdos, tengo buenos amigos que todavía los conservo, que vienen de esa época, porque tenemos ese recuerdo común. Yo sé que es una utopía fallida la del comunismo, que ustedes, que nosotros nos quedamos sin muchas alternativas en el mundo con la muerte del bloque socialista, en fin, pero yo creo que eso ayudó a que uno pensara a tomar ciertas decisiones trascendentales como ciudadano. Por ejemplo, ser más consciente del uso del voto, si es que lo usaba, y a tomar decisiones tales como la que yo aún sostengo hasta ahora, que yo allá en esa época, a mis 17, 18 años, me decía: yo nunca voy a votar por un candidato del establecimiento, y eso es lo que yo he intentado, no votar jamás por alguien que provenga del statu quo, del establecimiento, de los grandes apellidos, de los grandes ladrones del país, ¿no? Entonces, yo me siento muy agradecido por haberme tropezado con la militancia comunista. Me gustaría que nos comentara que su vida social y aún guarda relación con algunas personas que conoció en ese momento. ¿Cómo es su relación? Cuéntenos un poco sobre estas personas con las que aún guarda relación que conoció en este momento. La relación con las personas que conocí durante la militancia en la Juventud Comunista, Sí. ¿a eso se refiere? Sí, señor. Bueno, no, sí, tengo muy buenos vínculos. Algunos de ellos les agradezco muchísimo
que me hayan acogido en sus casas, me hayan prestado libros, me hayan guiado en mi viaje hacia Bogotá. Yo creo que eso es bueno tenerlo en cuenta, que fueron amigos militantes también del Partido Comunista que me ayudaron a decidir que después de mi paso por el bachillerato en el Quindío, al terminarlo, me fuera a estudiar a la Universidad Nacional. Y en la Universidad Nacional pues seguí teniendo relaciones con algunos de ellos, y como les he dicho, pues hasta hoy conservo amistad con muchos de ellos, y son hasta hoy, hacen parte del grupo de mis mejores amigos. Como comenté anteriormente, usted asistió a clases libres dentro de la Universidad del Quindío. ¿Qué clases les interesaba en ese momento? ¿A qué clases asistía? Sí, yo asistí a clases nocturnas, de ciencias sociales, de historia. No era algo muy sistemático, lo hacía fugazmente, lo hacía sobre todo para saber cómo funcionaba la universidad, cuál era el nivel de exigencia, cuáles eran las lecturas que propiciaba un curso de ciencias sociales en la universidad. Eso lo tomé como una especie de transición, porque el objetivo que me tracé en esos años, recién terminé el bachillerato, era cómo me iba para Bogotá, lo cual era para ese momento, dada mi situación económica, era una decisión muy difícil de tomar. Fue hasta que un amigo que ya mataron, afortunadamente, que ha sido uno de mis tutores, cuando él se fue adelante a residencias universitarias, él, digamos, me abrió el campo en la universidad. Cuando él llegó a residencias universitarias, él después me invitó a irme. Entonces, yo le agradezco mucho a Raúl, se llamaba Raúl Andrade, que él me hubiese ayudado a entrar en la Universidad Nacional. Él me ayudó a preparar para el examen de admisión, me dejó quedarme en su habitación en los bloques Camilo Torres, que ustedes deben conocer, que quedan en la parte de atrás del edificio de Luis Gutiérrez. Nunca olvidaré que me tocó la habitación 7 del bloque 7. Ahí me quedé hasta que sucedió lo que sucedió el 16 de mayo de 1984, que es una fecha aciaga en la historia contemporánea de la Universidad Nacional. Ese mismo día me adjudicaron habitación. Yo me fui a trabajar en la editorial Colombia Nueva, y cuando salí del trabajo recibí la noticia de que la universidad había sido cerrada. O sea, no alcancé a disfrutar la habitación que me asignaron. Hablaremos más adelante sobre su estancia en las residencias, pero con su llegada a Bogotá me gustaría que usted nos comentara, bueno, gracias al apoyo del señor Raúl Andrade, su amigo en ese momento, que conoció militando para las Juventudes Comunistas, ¿cómo fue adaptarse a la vida bogotana en una época como lo fueron los 80? ¿Cómo fue su llegada a Bogotá y su adaptarse a la vida en la ciudad? Bueno, ese fue otro paso interesante, otro desafío que tiene uno, de adaptarse a otras costumbres, a otras relaciones. Lo que me impactó casi de inmediato fue la condición pintoresca de la universidad. Llegar a residencias universitarias y encontrarme con muchachos de Boyacá, de los Santanderes, de la costa atlántica, del sur del país, de Nariño, de Cauca, me hizo recorrer el país rápidamente, la Universidad Nacional. Llegar a residencias universitarias o encontrarse con muchachos
de provincia, que llegábamos todos, en mi caso por lo menos, algo intimidados con el tamaño de la urbe, con el frío de la ciudad, con el ritmo frenético de la universidad. A mí me fue muy difícil acostumbrarme a la vida nocturna. En general yo siempre he sido malísimo para la vida nocturna y Bogotá me dio una paliza en ese sentido, porque yo estaba acostumbrado al campo, a acostarme muy temprano, y yo llegué a Bogotá, a las residencias universitarias, yo me acostaba a las 8 de la noche y los compañeros de habitación se reían de mí, porque estos muchachos terminaban la noche por ahí en la madrugada y para mí eso era un infierno porque yo no podía dormir. Y también me encontré con algo muy desagradable, que fue el alto consumo de drogas. Yo llegué a estar en una torre, en un bloque, en que el consumo de drogas era muy alto, que muchos de ellos eran, evidentemente no eran estudiantes de la Universidad Nacional. Yo me preguntaba qué hacían ahí, alojados en la Universidad Nacional, en las residencias universitarias, unas tipas y unos tipos que hacían sino consumir bazuco y otros alucinógenos, y eso también me dio muy fuerte, no podía dormir bien. Recuerdo que por esos días conseguí un empleo como corrector de pruebas en la editorial Colombia Nueva, entonces eran clases en la mañana, turno en la editorial de 2 a 10 de la noche. Yo llegaba muy cansado, hacia las 11 de la noche a las residencias, y esta gente estaba en pleno fulgor de sus fiestas y orgías, me ofrecían drogas y no me dejaban dormir. Tenía que irme a buscar refugio de otros amigos y no, fueron días difíciles para mí. Ese no es un recuerdo muy grato y eso ayuda a entender la magnitud del desorden en que fue administrado ese tesoro que eran las residencias universitarias. Profe, usted llega a, como comentábamos, a un ambiente citadino, personas diferentes, costumbres diferentes. ¿Qué hábitos considera que usted adaptó dentro de la ciudad, dentro de la universidad que usted haya aprendido del ambiente? ¿Qué costumbres? Bueno, yo creo que, bueno, no sé si eso lo ayude a responder su inquietud, Laura, pero el momento en que yo estuve en la Universidad Nacional haciendo pregrado, sobre todo cuando todavía había residencias y cafeterías para estudiantes, fue la percepción de que uno podía vivir la vida en el campus universitario y que no había que salir a ningún lado. Yo disfruté muchísimo eso porque fue un tiempo en que uno podía tener las clases dentro de la universidad, desayunar, almorzar y cenar en la universidad, ir a cine dentro de la universidad, a cualquiera de los cineclubes, ir a los conciertos de la Filarmónica dentro de la universidad, ir a teatro dentro de la universidad, y bueno, y tener relaciones sexuales dentro de la universidad. O sea, toda la vida era dentro de la universidad. De tal manera que para uno era una aventura ir a Bianca cuando había que ir a reclamar un tiro o a enviarlo al edificio, a la torre de Avianca que queda sobre la séptima con 16, si no me equivoco. Eso era una aventura, ir una vez al mes al centro de Bogotá, no había que hacerlo. Se podía vivir con muy poco dentro del campus universitario, pero se pasaba muy bien. Cuando la universidad es cerrada, pues ya los que no teníamos familia en Bogotá, la pasamos muy mal. Y yo recuerdo con mucho afecto es la solidaridad de mucha gente que fue compañera de estudio mía
que me ofrecieron los pasajeros mientras esperábamos la reapertura de la universidad, sin saber en qué condiciones iba a ser la reapertura. Profe, también, usted inicia, entra a la universidad estudiando o con la carrera de ingeniería eléctrica, pero luego de terminar el primer semestre, usted decide cambiar de carrera y realiza nuevamente el examen de admisión para pasar a filología, que era lo que más se acercaba a su interés por la literatura, que venía desde el colegio, como ya lo pudimos ver, el cual usted alimentaba. ¿Cómo fue afrontar la decisión de cambio de carrera? ¿Tuvo algún amigo que lo aconsejara en ese momento? Sí, el mismo amigo que me recibió, Raúl, yo lo conversé mucho con él, porque, a ver, la circunstancia de yo haber salido del colegio y haber tenido un paréntesis de un año más sin estudiar sistemáticamente, dedicado al vagabundeo político por ahí, me hizo perder la disciplina con las matemáticas. Y me sirvió, de todos modos, para ingresar a ingeniería eléctrica. Ingresé a ingeniería eléctrica, pude estar ahí un semestre, pero con mucha dificultad. Yo noté mucho la dificultad de cumplir decorosamente con las asignaturas. Y entonces yo le consulté a mi amigo que yo no quería hacer una carrera que iba a ser un suplicio para mí, en que mientras los demás compañeros de la carrera podían darse el lujo de salir a jugar microfútbol o basquetbol, yo tenía que seguir, como se decía popularmente, clavado, trasnochándome para un 3,5, mientras estos chicos jugando en el campus de la universidad fácilmente sacaban un 5 en álgebra lineal, o en cálculo, o en física, o en dibujo. Entonces la decisión fue tomar el riesgo de volver a presentar el examen de admisión, a riesgo de que si no pasaba el examen de admisión quedaba por fuera de la universidad. Y escogí en ese momento la carrera que más se parecía a la literatura, sabiendo después de que yo tenía ya un recorrido de buen lector de literatura, de que ya trabajaba en una editorial haciendo corrección de textos, que eso me aguzó la mirada y la corrección de la gramática y de la ortografía. Pues encontré una carrera afín, que fue filología, que aún existe, si no me equivoco, y creo que el cambio fue un cambio afortunado, porque yo disfruté plenamente de hacer esa carrera. Afortunadamente salió bien este cambio de carrera para usted, pero estos cambios de carrera son comunes en realidad, pero drásticos en la vida de muchos jóvenes cuando ingresan a la universidad. ¿Significó una crisis para usted en su vida darse cuenta que la ingeniería eléctrica no era aquello a lo que se veía en futuro? Sí, claro, hubo crisis, hubo cuestionamientos, hubo dudas sobre uno mismo. Pero bueno, yo creo que, pues yo recuerdo que mi amigo Raúl fue en ese sentido un gran benefactor mío, porque me ayudó a tomar una decisión adecuada y bueno, creo que no me sentí completamente solo tomando esa decisión, y no lo sentí como una derrota, sino como una oportunidad que me ofreció la vida de hacer un cambio a tiempo. Habría sido peor si yo me hubiese quedado más semestres pasándola mal en ingeniería eléctrica y seguramente no haber alcanzado a graduarme. Entonces yo creo que haber tomado la decisión terminando el primer semestre y cambiarme a otra carrera fue una decisión tomada a tiempo, y eso se lo agradezco también al amigo que me ayudó a tomar esa decisión.
Gracias a este cambio de carrera y como usted nos comentaba, podría decirse que fue una oportunidad. Usted tuvo el momento de conocer a su compañera actual en el año de 1987, ya que ella también pertenecía al grado de filología. ¿Ella era foránea al igual que usted y estuvo en las residencias universitarias o ella residía en Bogotá? ¿Cómo fue ese momento de conocer? No, ella no necesitó llegar a residencias universitarias porque ella es de un municipio cercano a Bogotá. Nos conocimos como estudiantes y nos fue muy bien mientras estudiábamos, nos conocimos y desde entonces pues es mi compañera. Repitiéndonos un poco, usted como foráneo ingresa a las residencias universitarias en un momento de violencia que se vivía dentro de estas. ¿Puede contarnos un poco sobre sus experiencias sobre este momento de las residencias? ¿Algún recuerdo que tenga al respecto? Sí, fue un momento difícil para muchos jóvenes, para la vida pública colombiana. Eran los momentos de Belisario Betancur intentando negociar con la guerrilla de las FARC, con la guerrilla del M-19 y al mismo tiempo saboteos internos desde el Estado mismo contra esos propósitos de negociación de Betancur. Y lamentablemente la Universidad Nacional quedó inmiscuida en esos saboteos contra los procesos de paz de ese entonces. Yo recuerdo que se estaba en plena negociación con el M-19 y los sucesos del 16 de mayo los hicieron aparecer como la presencia de un comando del M-19 dentro del campus universitario, dentro de las residencias universitarias, y eso sirvió de pretexto tanto para bloquear las negociaciones con la guerrilla como para bloquear los viejos servicios de residencias y de cafetería que tanta falta siguieron haciendo para las siguientes generaciones de estudiantes que querían ir a estudiar a la Universidad Nacional desde diversas partes del país. El 6 de mayo, como todos sabemos, del año 84 se cierra la universidad. ¿Cómo vio usted esos últimos días antes del cierre? Usted ya trabajaba para la editorial en este momento, pero ¿cómo se sintió la tensión? ¿Cómo era la vivencia en la universidad en ese momento? ¿Se veía venir? Difícil, caótica. Había ahí un proceso de readjudicación de las residencias, pero al mismo tiempo había un caos administrativo en torno a las residencias porque todos los grupos de izquierda y los narcotraficantes, todos querían meter la mano en el servicio de residencias. Ustedes ven que esos edificios están estratégicamente situados en la ciudad de Bogotá, están en el corazón del Centro Administrativo Nacional. Entonces yo juzgo o presumíamos en ese entonces que para el Estado colombiano era neurálgico recuperar las residencias, pero también era trascendental para las guerrillas y para los partidos políticos tener un control de las residencias universitarias. Los que resultamos perdiendo en todo ese juego de poder fuimos los estudiantes de provincia. Yo recuerdo que cuando a mí me fueron a adjudicar la primera habitación a la que yo pretendía llegar, yo tenía que participar en una especie de examen de admisión que lo hacían muchachos del comando del ELN y del Partido Comunista y del EPL, porque ellos eran los que se sentían administradores de ese espacio. Y los pobres estudiantes comunes y corrientes que necesitábamos esas habitaciones para dedicarnos a nuestra formación universitaria, pues dependíamos de lo que decidieran los dirigentes políticos de esos grupos. Y, en fin, yo creo que todo eso contribuyó muchísimo al deterioro del campus y a la pérdida de algo que, repito, nunca debió perderse para
para las siguientes generaciones de estudiantes. Yo sentí mucho esa pérdida y la experimenté porque la mutación que sufrió la universidad a partir del 84 fue ostensible. Yo dejé de ver a muchos compañeros de estudio que, como venían de provincia, pues se tuvieron que regresar a sus lugares de origen y no pudieron pensar en retornar a la Universidad Nacional cuando asumió la rectoría Marco Palacios. Y hubo una transformación social del personal estudiantil muy grande. Ya los chicos que llegaban a la universidad llegaban en carro, aumentaron los parqueaderos, lo que era cafetería se volvió un gimnasio. Es decir, era una universidad pensada ya para otro estatus socioeconómico de estudiantes. Y los que pudimos seguir, seguimos con muchas dificultades, con el famoso préstamo beca que yo no sé si aún existe, y confiando en que ese préstamo beca se volviera beca, un préstamo condonable que según el porcentaje de notas no tuviésemos que pagar ningún dinero. Eso me sucedió a mí, que por el alto promedio de notas yo quedé exento al final de pagar la deuda del préstamo que me hizo la universidad, que fue el beneficio con el cual se quiso compensar la pérdida de las residencias y de la cafetería universitaria. Usted como ponente tuvo que recurrir a varios de sus compañeros y amigos para sostenerse durante este cierre. ¿Pensó en algún momento en decidir de continuar sus estudios en Bogotá? ¿Cómo fue esa época para usted con sus amigos, con las personas que le tendieron la mano? Sí, fue otro capítulo más en la picaresca de un estudiante, ¿no? Sí, yo recuerdo que fueron tiempos de aguantar hambre, como decíamos en ese tiempo, de aguantar física gorobeta. Y física gorobeta es que usted a veces en todo el día no podía comer más de un pan, lo que llaman un pan blando de 200 pesos, quizás de esa época, con una ponimalta, que era la costumbre estudiantil de a mediodía salir a buscar una ponimalta con un pan, y eso era toda la comida del día. Yo recuerdo que hubo unas jornadas épicas de irnos a estudiar en un sitio que había en la Luis Ángel Arango, que creo que ya no existe, dentro de la biblioteca Luis Ángel Arango, que se llamaba El Portón de los Libros. El Portón de los Libros era una sala de lectura que quedaba en la esquina, en una de las esquinas del edificio de la biblioteca, y allá nos sentábamos a hacer nuestras lecturas. En ese tiempo yo me propuse hacer todos los ejercicios del álgebra Waldorf. Me leí Rayuela, me leí a Sábato, leí literatura argentina, y nos sentábamos en el Portón de los Libros, entre otras cosas, porque era el único sitio donde ofrecían gratuitamente un café. Entonces nos sentábamos a la espera de ese café. Entonces todo el día era punta de café y una ponimalta que la tomábamos al frente de la Luis Ángel, en una tiendita que yo no sé si aún existe ahí al frente de la iglesia de los Agustinos. Y de ahí había que caminar ya en la noche, cuando cerraban el Portón de los Libros, porque prácticamente nos tenían que echar. No queríamos irnos de ahí porque esperábamos siempre el tintico. Había que caminar desde ahí hasta el barrio Santa Teresita. Bueno, profe, realmente fue una época muy difícil, pero me gustaría que también abordáramos un poco sobre su final de pregrado, específicamente su trabajo de grado, que fue bajo la tutoría del señor Harold Alvarado Tenorio, su profesor de literatura hispanoamericana. Ustedes tenían el interés de desarrollar su trabajo alrededor de un autor colombiano que no hubiese sido muy estudiado con anterioridad,
lo cual lo llevó a Luis Tejada. Tenemos entendido que ese trabajo no fue fácil de presentar debido a su extensión y su naturaleza bibliográfica. Y para usted, tal vez no fue la mejor forma de culminar el pregrado. ¿Cómo fue esta experiencia para usted? ¿Considera que qué debió pasar o qué falló para que no fuera bien recibido su trabajo? Bueno, decir ahora que falló, no, yo creo que no falló nada. Yo creo que, bueno, en las clases con el profesor Alvarado leímos muy buenos libros poco conocidos de autores que de otra manera no hubiésemos leído. Leer, por ejemplo, literatura brasileña, literatura argentina. Con otros profesores leímos literatura española de gran calidad, con muy buenos lectores y analistas. Yo recuerdo un seminario sobre el Quijote que era delicioso, un profesor que conocía todos los recovecos de la historia de la literatura española, de excelentes analistas semióticos de los cuentos de Rulfo, en fin. Con el profesor Alvarado alguna vez ya conversando de qué debía hacer uno como trabajo de grado en pregrado en una carrera como filología, nos sugirió a mi compañera y a mí que buscáramos a un autor mal conocido de la tradición de la historia literaria colombiana, mal conocido y que lo pudiésemos investigar para entregar un trabajo de grado en pregrado. Es decir, que tuviese algún grado de originalidad del estudio y al mismo tiempo algún grado de desafío intelectual. Entonces estuvimos explorando nombres. Pensamos, por ejemplo, en Bernardo Arias Trujillo, un novelista caldense. Tal vez también estuvimos considerando el nombre de Baldomero Samín Cano. Y luego nos detuvimos en Luis Tejada por varias razones, porque Luis Tejada vivió poco, escribió durante poco tiempo y logramos determinar la certeza de que nunca salió del país. Entonces consideramos que esos elementos nos permitían estudiarlo con cierta tranquilidad, porque no había que ir a buscar nada en otra parte del mundo, sino todo podía encontrarse en Colombia y en la prensa colombiana en los años en que él escribió. Recordemos que Luis Tejada vivió apenas 26 años y escribió durante 8 de esos 26 años. Entonces, era relativamente sencillo emprender la tarea de reunir las crónicas que escribió en la prensa de la época este escritor antioqueño. Aún así, cuando logramos hacer esa compilación con muchos obstáculos, porque eso nos sirvió para darnos cuenta del bajo nivel de conservación de la prensa en Colombia, en los archivos y en las bibliotecas. Entonces, una prensa estaba en la biblioteca de la Universidad de Antioquia, otra estaba en Manizales, otros trozos estaban en Pereira, otros títulos estaban en el Museo Romántico en Barranquilla o en la Biblioteca Municipal de Barranquilla. En fin, hubo que andar el país de todos modos para poder encontrar los textos de Tejada, y nos encontramos con retos de definir problemas de autoría, porque hubo usos de seudónimos, en fin. La tarea no se hizo tan sencilla como pensábamos al inicio, pero la tarea había que terminar. Y terminamos entregando en 2 o 3 tomos, ahí fue donde comenzó el problema, de cómo entregar un trabajo de pregrado en 3 tomos. Entonces, cuando nos aparecimos para entregar eso, yo recuerdo que el director de programa de pregrado, pues lo que ¿eso qué es? Y fue muy difícil explicar que eso era un trabajo de pregrado. Y en ese momento, pues el profesor dijo, no, pues será la primera y última vez que dejo que presenten como trabajo de pregrado. Bueno, profe, a pesar de que
no fue la mejor forma de terminar el pregrado. Se graduó con honores y obtiene una beca para realizar su maestría, la cual decidió hacer en historia, teniendo la idea de desarrollar más a fondo la obra biográfica sobre Tejada. Con esta idea tampoco tuvo una buena experiencia y más que eso usted presentó su tesis al concurso nacional de historia del Instituto Colombiano de Cultura, gana el concurso, pero lo primero que recibe es una llamada del profesor Mauricio Archila, que se comunica con usted para informarle que no podía graduarse con esa tesis. ¿Qué significó esto para usted? ¿Cómo era la situación del Departamento de Historia en ese momento? Bueno, aquí ya es pasar del pregrado a la maestría en historia. Bueno, yo me gradué, sí, tuve grado de honor en el pregrado. Finalmente, pues con una sustentación pública un poco accidentada, o bastante accidentada, porque fue mucha gente a presenciar un espectáculo como fue la sustentación de ese trabajo de pregrado de la obra completa de Luis Tejada. Pues yo recibí una beca de la universidad, creo que es una beca que todavía ofrece la universidad. ¿Ustedes sí me están escuchando? Sí, señor. Es que aquí me está saliendo que el internet mío está inestable. No lo escuchamos muy bien. Ah, bueno. Entonces es lo siguiente. Yo tenía que tomar una decisión de cómo aprovechar la beca que me otorgaba la Universidad Nacional mediante una resolución para hacer estudios de maestría dentro de la misma universidad. Primero me presenté a la maestría en filosofía, hice las pruebas de admisión, pasé, pero tomé la determinación de más bien esperar a historia, cuando hubiese proceso de admisión en historia, porque sentía que lo mío no era estudiar maestría en filosofía, que era un salto cualitativo enorme y que no estaba preparado para eso. Eso sería una grosería con la misma disciplina filosófica y, en fin, esperé el llamado de la maestría en historia, me presenté los exámenes de admisión, pasé, y bueno, en el camino tuve unos seminarios formidables. Como he dicho en otras ocasiones, el nivel de formación de la maestría en historia en ese tiempo, y creo que todavía hoy es muy bueno, es de un alto nivel, y yo creo que es un punto de referencia para cualquier formación de posgrado en historia en Colombia y en el mundo. En los seminarios con Mauricio Archila, con Bernardo Tovar, con Medófilo Medina, con César Ayala, con el profesor Fabio Zambrano, con la profesora Gilma Mora de Tovar, con todos ellos yo vi seminarios de gran calidad, de alto nivel de exigencia. Bueno, y tenía que pensar qué hacer como trabajo de grado en la maestría. Yo pensé que lo más coherente era aprovechar mi trabajo de pregrado, que era la compilación de la obra de Tejada, hacerle un estudio y tratar de hacer una biografía de Luis Tejada. Y así lo hice, me dediqué a eso, bajo la dirección de Mauricio Archila, y tuve la tentación de presentar el trabajo, antes de entregarlo en la maestría, tuve la tentación de presentarlo a los premios nacionales de Colcultura. Colcultura era la institución que precedió a lo que hoy se conoce como el Ministerio de Cultura. Colcultura tenía en esa época la buena costumbre de convocar premios nacionales en sociología, en antropología, en historia. Yo me presenté historia y gané uno de los premios. Y parte del premio era la publicación de esa biografía de Luis Tejada. Cuando Mauricio supo eso, dijo: usted no se puede graduar con eso, porque según él, supongo que así era, es que el reglamento de la universidad impedía graduarse con algo que iba a ser publicado. Tenía que ser rigurosamente inédito. Entonces me dijo: usted no se puede graduar con lo que ganó el premio,
Esa fue la felicitación que me dio por ganarme el premio. Decirme, no, usted con eso no se puede graduar, tiene que inventarse otra cosa. Entonces lo que hice fue inventarme otra cosa subsidiaria de mi investigación sobre teclado. Entonces hice un trabajo sobre la generación de los nuevos. Y terminé así, a trancas y a mochas, haciendo 2 trabajos de grado, mientras mis compañeros trataban de hacer uno. Y en el camino Mauricio me dijo, bueno, ya con ese segundo trabajo que usted va a entregar, ni se le ocurra solicitar o esperar que el jurado le declare eso como meritorio laureado. Entonces que prácticamente había que graduarse muy inclinado, muy agachadito, y así tuve que hacerlo. Y bueno, eso no me agradó a nadie, yo creo que a nadie le va a agradar que le digan eso, pero así fue. Así fue. Yo de todos modos guardo muy buenos recuerdos de la maestría. Hubiese querido quedarme siendo monitor de alguno de esos profesores en ese momento. Yo era buen estudiante, me gradué bien de la maestría, pero bueno, no hubo la posibilidad y terminé la maestría y conseguí un refugio dictando cátedras en la Universidad de los Andes, en el Departamento de Literatura, hasta que llegó el concurso de la Universidad del Valle. Muy bien, profe. Usted nos comenta su momento dentro de dictando cursos dentro de la Universidad de los Andes. ¿Cómo fue esta experiencia dentro de una universidad privada? Muy buena, también me parece que fue un fogueo muy interesante, muy exigente. Recuerdo que a mí me dieron cursos en que había una mezcla. Eran cursos introductorios para todas las carreras, entonces eran cursos panorámicos y masivos, eran auditorios de 100, 120 estudiantes, casi siempre llenos. El nivel de trabajo era muy alto porque había que evaluar un montón de muchachos y había que preparar muy bien los cursos. El nivel de los estudiantes de los Andes, recuerdo que era altísimo, ya habían leído muchas cosas y lo que yo debía preparar era una mezcla de iniciación en la historia de la literatura colombiana, en la literatura hispanoamericana y con conocimientos de la historia de Colombia y de la historia de América Latina. Entonces era una mezcla muy interesante para mí, muy enriquecedora, también por supuesto, como les digo, muy exigente, pero me sirvió mucho ese contacto con los estudiantes, con la docencia, y me sirvió para hacer mis primeros pinos de docente universitario, lo cual le agradezco mucho a los colegas de ese entonces de la Universidad de los Andes que me dieron la confianza, me dieron esta oportunidad, y lamenté mucho que después tuviese que irme para el Valle. Yo hubiese querido quedarme más tiempo en los Andes, pero lamentablemente, como sucede con cualquier profesor de cátedra, pues eran cosas laboralmente muy inciertas, muy precarias, y había que buscar un panorama laboral más estable en esos años. Bueno, profe, me gustaría ya cerrar esta etapa de la vida universitaria comentándonos que usted ya se había acostumbrado a la vida bogotana. Usted muestra interés en continuar trabajando y desarrollándose como profesional en Bogotá. No fue posible después de la Universidad de los Andes. Usted se sentía como un cachaco más. ¿Qué era lo que más disfrutaba ya como cierre de esta sección de la vida citadina en Bogotá? ¿Qué era lo que más le gustaba? Bueno, yo creo que lo que extrañé inmediatamente de Bogotá fue su rica agenda cultural, que aún en tiempos más bárbaros como los de ahora sigue siendo rica, si se compara con cualquier otra ciudad del país. Es que Bogotá sigue siendo la única ciudad neta del país, ¿no? Los demás son pueblitos grandes como Medellín o como Cali, con una escasa vida cultural, una escasa agenda. El mercado simbólico es muy pobre. Entonces yo sí lamenté y sigo lamentando mucho esa desigualdad, esa asimetría, porque Bogotá
sigue siendo muy rica en vida cultural, hay alternativas para todo tipo de gente, hay cineclubes, hay teatros, hay conciertos, hay coloquios, hay recitales. Eso lo extrañé de inmediato. También extrañé el rigor con que se trabaja en Bogotá, que en medio de tanta situación difícil, las grandes distancias, la inseguridad, en Bogotá intentamos ser puntuales o intentábamos ser puntuales. La vida en provincia es más holgada, más relajada, casi inclinada a la molicie. Entonces, irse a la provincia se vuelve un desafío cuando aumenta la temperatura del clima y cuando hay menos vida cultural. Listo, profe, yo creo que finalizamos con su momento en Bogotá y continuamos con su vida profesional en la Universidad del Valle con Robert. Un placer y un gusto haber escuchado toda su experiencia dentro de la ciudad de Bogotá. Gracias, Laura, lo mismo. Entonces, ahí cuando ya se termina su maestría, que pasa lo de los Andes, ¿cómo es llegar a la Universidad del Valle? ¿Cómo se sintió? Otro gran cambio en mi vida, otra decisión importante. Al principio me sentí muy halagado de haber ganado un concurso público de méritos. Todos desconfiamos hoy en día de los concursos públicos de méritos. Yo puedo decir que me lo gané a carta cabal, no, yo no conocía a nadie allá. Creo que nadie me conocía, o por lo menos personalmente nadie me conocía, solo conocían mis trabajos acumulados hasta entonces. Y parte del cambio fue vivir en otro clima, vivir en otro ritmo. Admito que al comienzo me fue muy difícil dictar clases porque el estudiantado tenía otro nivel, no era el nivel de un estudiante de los Andes que ya tenía un bagaje de lecturas mucho más alto. Allí me encontré fue con una población trabajadora que va a la universidad en la noche y que con mucha dificultad podía cumplir las exigencias académicas de lecturas. Entonces yo tuve que amoldarme a muchas cosas, amoldarme a que los chicos no llegaban puntualmente al salón. Yo estaba acostumbrado a cerrar la puerta del salón y cuando yo comencé a hacer eso, recién llegué a Univalle, pues yo cerraba el salón y quedaba con muy pocos alumnos. La mayoría de los alumnos quedaban mirándome por la ventana, haciéndome ruido y gestos, que el profesor por favor abriera la puerta, y en verdad pues el 80% de la clase estaba por fuera del salón. Es una de las primeras grandes concesiones que tuve que hacer y con las cuales sufrí fue tener que dejar la puerta abierta y aceptar que los chicos llegaban tarde algunos porque venían de zonas muy lejanas, muy pobres, con dificultades de transporte o porque en sus trabajos no lograban salir a tiempo para hacer el recorrido hasta la universidad. Yo empecé a entender todas esas cosas y a aceptarlas y adaptarme a ellas. Al inicio fue difícil, pero después comprendiendo esa situación, pues ya es algo que uno aprendió a aceptar y yo creo que fue uno de las lecciones que yo recibí con este cambio de ciudad y de universidad. Bien. Sabemos que hizo su especialización y doctorado en Francia. ¿Qué lo llevó a estudiar allí? Bueno, una de las grandes expectativas al irme a la Universidad del Valle era la posibilidad, yo recuerdo que eso lo hablé alguna vez con el profesor Abel López, que me dio consejos antes de irme para Cali. Me dijo, váyase para la Universidad del Valle y aproveche que las universidades públicas pues dan tiempos a sus profesores para hacer estudios doctorales. Y entonces sí, uno de los primeros propósitos fue
buscar lo que se llama la Comisión de Estudios en el Exterior. No fue fácil, y buscar con quién, dónde y qué hacer como doctorado. Entonces, yo ingreso a la Universidad del Valle en el 97 y ya para el 2001 yo estaba ya dando mis últimas puntadas de definición acerca de qué estudiar. Y ahí vale la pena agregar algo, Robert, es que yo me fui a la Universidad del Valle con la biografía de Manuel Alcísar muy adelantada. Yo había tenido, gracias al profesor Fabio Zambrano, contacto con la familia Alcísar en Tenjo, que tenía el archivo de Manuel Alcísar. Entonces, yo en el año, terminando la maestría en el año 94-95, ya conocía el archivo Alcísar y lo estaba visitando sistemáticamente. Y ya llevaba muy adelantada la biografía de Manuel Alcísar. Entonces, uno de mis temores yéndome a la Universidad del Valle era cómo podía seguir investigando en el archivo Alcísar y terminar la biografía de Manuel Alcísar, que era mi gran propósito cuando me fui a la Universidad del Valle. Para el 2001 yo ya tenía terminada la biografía, para el 2001. Entonces yo me fui pensando en la posibilidad de trabajar primero o mejor, mi primer gran propósito fue que Pierre Rosanvallon fuese mi director de tesis en Francia. Yo creo que ustedes deben saber quién es Pierre Rosanvallon. Y que mi tesis fuese algo relacionado con esa biografía que ya la tenía en borrador casi completa de Manuel Alcísar. El profesor Rosanvallon me respondió diciéndome que para entonces estaba saturado, lo cual era cierto. Rosanvallon es una vedette. Ese señor está lleno de trabajos de grado que dirige y seguramente lo mío le pareció muy exótico, en fin, dijo que no podía dirigir. Después pensé en François Javier Guerra, pero me advirtieron que Guerra estaba muy enfermo y en realidad fue así porque a los pocos años murió de cáncer. Y la última alternativa que se me apareció fue que en un congreso colombiano de historia en Bogotá invitaron al profesor Jean-Pierre Bastien, que venía de la Universidad de Estrasburgo, y alcancé a hablar con él personalmente en Bogotá, y entonces ya hubo un acuerdo de irme a trabajar sobre el masón Manuel Alcísar con él en la Universidad de Estrasburgo. Entonces, en el 2002 estaba en Estrasburgo, me estaba recibiendo el profesor Jean-Pierre Bastien en su oficina en el Palacio Universitario de Estrasburgo, y estaba comenzando a trabajar algo relacionado con la masonería. No sé si quieren que les siga contando eso. Pues, aunque es un tema muy interesante, yo me quisiera desviar un poco, y es en el tema de que, aunque Viona aprendió francés en su pregrado, no es su lengua nativa, y su tesis la hizo en francés. ¿Cómo fue eso? Bueno, una de las razones por las cuales yo elegí Francia era porque yo tenía conocimientos del francés, presuntamente buenos conocimientos del francés por mi formación de pregrado, que vi cursos de lengua francesa, de literatura francesa y de lengua francesa, y todo eso en francés, por supuesto. Y yo me dije, pues yo tengo que poner a prueba mis conocimientos de francés estudiando en Francia, y además yo no le veía sentido a salir del país a buscar un país de la misma lengua. No le veía sentido intelectual a eso. Yo pensé y sigo pensando que así debe ser, que cuando uno sale del país ojalá se vaya a aprender no solamente ciencias sociales, sino a aprender la lengua de ese país. Y entonces sí, me fui determinado a que había que afrontar cursos y seminarios en francés, hablar con el director de tesis en francés,
alquilar un apartamento en francés, hacer las compras en francés y, en fin, escribir la tesis en francés. Esa fue la parte más difícil, sin duda alguna, escribir la tesis en francés. Después me di cuenta que muchos han optado por escribir originalmente en español y buscar un traductor, lo cual es costosísimo. A mí también me costó mucha plata solamente las correcciones de mi versión en borrador. Fue una parte difícil, complicada, lograr la correcta escritura en francés. Yo escribí en lo que se llamaría en un francés aproximativo, como dicen los mismos franceses, de un 70%. Y para pulir el 30% restante, o sea, la corrección gramatical, pues tuve que pagar a gente que tuviese algún grado de idoneidad en Francia, lo cual me costó, fue oneroso y hizo parte, digamos, del sacrificio y del desafío de haberse preparado para hacer doctorado en un país de otra lengua. Pero no me arrepentí ni me arrepiento de haber hecho ese ejercicio. Yo creo que todo eso fue sumatoria, todo eso fue aprendizaje y fue una riquísima experiencia intelectual que yo recuerdo con mucho cariño. ¿Qué tan diferente es estudiar en Francia, comparando sus estudios aquí en Colombia y haciendo énfasis en la facilidad de recursos al obtenerlos allí? No, sin duda alguna, cuando uno va a un país como Francia, va a tener comunión con una vieja tradición de las ciencias sociales y humanas. Uno no va a un sitio donde la institucionalización de las ciencias sociales es incipiente. No, uno va a instituciones universitarias antiquísimas, con costumbres antiquísimas, buenas o malas, pero son costumbres, con un respeto a la autoridad del maestro y del profesor muy fuerte, y a tener contacto con una producción académica muy grande. De las cosas que yo disfruté viviendo en Francia, educándome en Francia, fue de sus bibliotecas. Una simple biblioteca de barrio es como la biblioteca central de la universidad, y creo que no exagero. La propia oficina de mi profesor era un centro de documentación especializado en América Latina que yo no había visto en ninguna parte y que aún no veo en ninguna parte en Colombia. A él le llegaban, a mi profesor, a mi director, libros de todas partes del mundo, libros de todas partes de América Latina, las últimas ediciones de sus alumnos, de sus colegas en México, en Argentina, en fin. Y entonces eso me permitió ponerme al día en muchas cosas que yo ignoraba y que no las hubiese podido leer estando en Colombia. Por eso es muy importante salir a estudiar a estos sitios que tienen estas viejas tradiciones en las ciencias humanas y sociales. ¿Qué aprendió allí en Francia y quiso aplicar aquí en Colombia, ya sea como persona, como docente o como investigador? Pues como investigador aprendí a ser un juicioso, más sistemático, más paciente, más detallado. El francés le rinde un culto al detalle, culto a las fuentes. A mí me tocó todavía la tradición de hacer grandes tesis doctorales, en que las tesis doctorales son 2 o 3 tomos. Yo tuve que entregar 3 tomos. La tesis fue de 3 tomos. Fue todo un espectáculo caminar por París con una maleta llena de copias de los ejemplares que le tenía que entregar a los 4 jurados, e ir desocupando esa maleta que me pesaba una enormidad hasta que por fin quedó desocupada. Yo creo que aprende uno a vivir, a convivir, a entender a los demás, a saber que el mundo es muy complejo, que el ser humano es un ser de múltiples dimensiones. Entendí la importancia de sentarse a escribir y a investigar. Yo creo que el hecho de que había que ir a cumplir con un deber
de hacer una tesis doctoral que estaba siendo financiada por el Estado colombiano me hizo sentir a mí muy comprometido con eso, porque yo he sabido de muchos colegas que van con esas condiciones de estudio a no hacer nada, a engañar a la familia, a engañarse a sí mismo, a engañar a sus universidades y a no entregar finalmente nada. No, yo asumí eso con rigor, además di con un director muy riguroso, muy estricto. Era un señor que muchas veces me llamaba a las 7 de la mañana a decirme: señor Loaiza, venga a mi oficina a leer tal libro que acaba de llegarme, y había que ir a leerlo allá delante de él. Él nunca me prestó un libro para llevármelo a la casa. El libro no podía salir de la oficina, entonces decía: le he dejado sobre la mesa un libro para que lo lea, el libro de fulano de tal, que acaba de salir en medio. Y yo iba y bueno, pues yo creo que fue una etapa muy enriquecedora para mí, para mi familia, que me acompañaron en esa aventura. No fue fácil devolverse, nos costó muchísimo el regreso a Colombia, nos estábamos acostumbrando al silencio, al frío y a la tranquilidad de esos países, a cierta vida confortable de poder leer mientras uno está viajando en el tren, o a leer mientras está en el metro, a llegar a un país donde no hay ni tren ni metro, y creo que nunca habrá. Como va el país nunca sabremos qué es eso, ni menos vamos a saber qué es leer mientras uno está sentado en el tren o mientras está sentado en el metro. Pero bueno, regresamos, y yo creo que regresamos para compartir la disciplina, el amor por la disciplina, sobre todo, compartir el amor por la disciplina, en este caso por la disciplina histórica, con mis estudiantes. Bien, desde que comenzó su licenciatura en filología, usted, Gilberto, ha publicado numerosos aportes, en especial en artículos. Las personas lo suelen referenciar principalmente por escribir sobre la Colombia del siglo XIX y XX, por lo que surgen dos preguntas: ¿por qué el interés en este fragmento de la historia, o por qué se le referencia para este periodo? Sí, me han hecho creer, o me han querido hacer creer, que yo soy especialista en el siglo XIX y autoridad en el siglo XIX. Reconozco que tengo algún conocimiento del siglo XIX, que me gusta tener cursos, o me gustó tener cursos mientras estuve en el departamento de historia, que versaran sobre el siglo XIX, pero también me ha interesado el siglo XX. Yo comencé estudiando el siglo XX para poder escribir la biografía de Tejada. Seguí estudiando el siglo XIX porque me interesaba hacer la biografía de Manuel Ancisa. Yo creo que primordialmente yo he sido biógrafo, y la biografía, según el personaje, me obligó a ocuparme de unas temporalidades en que ellos habitaron. Entonces, Tejada habitó en la temporalidad de inicios del 20, entonces yo conocí con algún detalle las primeras décadas del siglo XX, y Ancísar, que habitó casi todo el siglo XIX, pues me obligó a compenetrarme con el siglo XIX. Pero mis objetivos nunca han sido ser especialista en un siglo determinado, sino más bien que he tenido más inclinación por el estudio de trayectorias de individuos, y sobre todo de individuos que han sido creadores intelectuales, que han dejado obra intelectual y obra política, como son estos dos ejemplos. Por eso es que incluso mi tesis doctoral conserva algo del interés por lo biográfico. El libro de sociabilidad, publicado en 2011, que es parte de mi tesis de doctorado, pues es un conjunto de biografías que terminó en una biografía colectiva, la biografía colectiva de los dirigentes políticos del siglo XIX, de los partidos liberal, conservador, los artesanos, las mujeres politiqueras que hubo en el siglo XIX. Entonces, yo creo que
El método biográfico terminó abarcando muchas cosas hasta lograr ese ejercicio prosopográfico de mi tesis de doctorado. ¿Y ahora a qué me dedico? Yo me dedico es más bien a hacer historia del pensamiento, que es casi otra forma de hacer biografías, pero biografías del pensamiento. Entonces, ¿por qué pensó tal cosa Fernando González? ¿O por qué dijo tal cosa Enrique Restrepo? ¿O por qué pensó tal cosa Francisco Javier Llanes o Miguel Antonio Caro? Pues es otra forma de biografiar, haciéndole seguimiento a las ideas de estos señores. A partir de 2007, un año después de culminar su doctorado, es donde se hace visible su carrera publicando libros o participando con capítulos en varios otros. Y por supuesto, siguiendo con la publicación de artículos. ¿Qué opina usted que según la base de datos de Google Académico lo han citado más de 600 veces? Pues esa es una gran noticia que ustedes me dan. Voy a celebrar ahora. Vamos a tomarme aquí un vino en mi casa, celebrando 600 citaciones. No sé si eso es mucho o es poco, pero pues si es así, bienvenidas sean esas citaciones. Pues es muy reconfortante. Quiero hacer una anotación sobre eso. A mí me gusta escribir libros. Es una obligación escribir artículos, porque hay que cumplir, porque hay que competir, porque eso le gusta a Conciencias, porque eso hace parte del régimen laboral nuestro en las universidades públicas. Pero a mí me gusta el libro, a mí no me gustan los artículos. Los artículos son escalones, son pedacitos de algo, pero la gran estructura es el libro. Yo enseño con libros. A mí no me gusta hacer que los estudiantes lean fragmentos de libros ni artículos de un autor, sino el libro de Thompson, o el libro de Brodel, o tal libro de Lucien Febvre, o tal libro de Carlo Ginzburg, pero no el artículo de Ginzburg que salió en tal revista, no. Eso se puede dejar para cosas más marginales. Y tampoco me gustan los ensayos en libros colectivos. Ya le cogí tedio, pereza, rabia a los artículos en libros colectivos, porque primero, los artículos en libros colectivos para ciertos profesores de universidades públicas no tienen ningún valor ni académico ni económico. Y porque no tiene ningún brillo un artículo en un libro colectivo, no tiene ningún protagonismo. El protagonismo se lo llevan los editores. Los que se vuelven famosos son los editores, que a veces no escriben nada, sino que son los compiladores y editores, son los que llaman por teléfono a preguntar si ya tiene listo el ensayo, que se lo voy a corregir, que corríjame y cámbieme esto. Entonces yo me aburrí de perder el tiempo, porque pierdo mucho tiempo en un gran esfuerzo escribiendo para libros colectivos. Yo he tenido promedios de años en que son 4 o 5 ensayos para libros colectivos, y yo ya dije, por favor, no más, puedo pasar por grosero, por ingrato, por lo que sea, pero yo no quiero más participar en libros colectivos. Yo quiero escribir mi libro tranquilamente y todos los libros que pueda mientras esté lúcido, y no más. Bueno, Gilberto, muchas gracias por aquí hablar conmigo. Sigue mi compañero César Fabián, que quiere seguir ahondando en su vida profesional. Bien, hasta luego, Robert. Hola Gilberto, buenas tardes. Hola Fabián, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Bueno, pues como decía Robert, yo soy Fabián Vargas, también estudiante del Departamento de Historia. Y en este espacio yo quisiera como que fuéramos un poco más a términos reflexivos. Entonces, digamos, el problema que usted tuvo en el momento de hacer de presentar el trabajo para la maestría, el trabajo biográfico, tuvo un impedimento. Nosotros con los compañeros hablábamos un poco sobre la erudición como un problema ético, y por eso le quería preguntar si usted cree que los parámetros de erudición académica de la Universidad Nacional o del departamento o de los docentes en sí, pues fue
un impedimento para usted en sus deseos investigativos, y pueden serlo para muchas personas. A ver, no, ¿cómo discernir en esa pregunta suya? Yo creo que la maestría en historia, tal como yo la viví, me otorgó unas herramientas que aún utilizo como si fuese un estudiante y como si fuese un profesor. Yo creo que esos seminarios que yo recibí de Mauricio Archila, de Teófilo Medina y otros colegas que en ese momento eran mis profesores, son seminarios memorables, porque, claro, ayudaron a resolver muchos asuntos en la artesanía intelectual de un historiador. Yo creo que un historiador debe tener erudición sobre la época que estudia. Eso tiene que ver con su trabajo intenso sobre las fuentes documentales para familiarizarse con la época. Debe tener erudición historiográfica, es decir, o mejor, una cultura historiográfica que le permita conocer referentes, paradigmas, cánones en la escritura y en la investigación histórica. Pues de nada sirve conocer fuentes si usted no conoce a Brodel al mismo tiempo. Y al revés, de nada le sirve ser usted un gran conocedor de Brodel, de saber cómo escribe Brodel y qué piensa Brodel y por qué dijo eso Brodel, si usted no es capaz de ir diariamente al archivo. El historiador se hace de ir al archivo y de tener cultura historiográfica. Pero al tiempo, como otro tercer cajón en el escritorio, hay que conocer teorías de las ciencias humanas y sociales. Hay que leer a Norbert Elias, a Carlos Marx, a Antonio Gramsci, a Miguel Martín, a todos aquellos autores que le ayudan a pensar el problema y el objeto de estudio. Entonces yo creo que esas tres cosas las ofreció maravillosamente la maestría en historia. Y en ese sentido, la maestría en historia es un gran referente en la formación de muchas generaciones de historiadores. Hablo pues de la maestría en historia de la Universidad Nacional. No sé si esto responde a su... Listo. Sí, de hecho, hablando de esa cultura historiográfica de la que nos menciona, histórica, hay una conferencia en la que usted tiene una ponencia que llamó La Nación en Novelas. Un historiador lee a Manuela y María. Sí. Aquí usted dice que en esta conferencia que la historia puede fungir como una herramienta de transformación social. Ahí usted mencionaba que a partir de la historia podemos ver lo que necesitó, lo que necesita ahorita y lo que necesitará una sociedad. Entonces me gustaría ahondar en eso. ¿Cómo siente usted que la historia puede ayudar al desarrollo humano presente y futuro? Bueno, yo creo que la ciencia histórica hace que el sujeto llamado historiadora o llamado historiador sea un ser supremamente sensible con el tiempo y con las experiencias del tiempo, y que sepa hacer el enlace entre lo que es el pasado y lo que es el pasado en relación con el presente y lo que es el presente en relación con el futuro. A veces aquí los amigos, la gente, regañan al historiador porque el historiador que está anclado en el pasado, y eso no es cierto. El historiador tiene su ancla en el presente. Es su situación del presente que le hace buscar cosas en el pasado. Y es ese presente en el que está elaborando algo para el futuro que le obliga a ser selectivo con qué asuntos del pasado quiere establecer relación. Es decir, el pasado no es una cosa lejana, fragmentada, distante, como una unidad completamente discontinua, ¿no? No, hay un enlace
pasado con el presente y del presente con el futuro, un enlace en que los puntos de división son difíciles de encontrar para separar. Hacer una separación nítida entre esas dimensiones temporales es muy difícil. Pero el historiador tiene, más que cualquier ciudadano, por su formación, por su experticia y por sus experiencias de investigación, se vuelve cada vez más consciente de esos vínculos de temporalidad. Y yo creo que eso es lo que nos ayuda a que nosotros intentemos hacer un análisis del presente buscando alguna explicación en el pasado, o buscando solucionar un problema en lo inmediato que implica modificar el futuro, pero siempre teniendo como referencia algo que ya sucedió. Nosotros mismos debemos ser conscientes que estamos hechos de pasado, que hemos tenido padres, que nosotros mismos somos padres y que nuestros hijos seguramente serán padres. Entonces, todas esas perspectivas que se mueven hacia atrás y hacia adelante a partir del presente, pues uno las debe tener en cuenta siempre. Y yo creo que el oficio nos ayuda a reflexionar mucho sobre eso. Listo. Estos problemas, digamos, de los que usted nos menciona ahorita, que tenemos que tener en cuenta de dónde provienen para darle una explicación, me hace recordar en una entrevista que le hicieron a usted, la entrevista se titula El intelectual colombiano y el anti-intelectualismo. También en la nueva antología de Luis Tejada, usted se refiere a unos cambios culturales que hubo en Colombia con la llegada de la modernidad. Esos cambios culturales pusieron de lado la discusión política, la discusión filosófica y también la discusión literaria. Y bueno, específicamente lo hizo el cine y la televisión, según lo que usted decía. La tecnología sigue avanzando y digamos, los medios tradicionales de información se están viendo un poco de lado con las redes sociales, los youtubers, en Twitter, etc. Y cada vez hay una demanda más alta de esos temas políticos, filosóficos, literarios, etc. Entonces, teniendo en cuenta esto, como para recuperar esas discusiones, ¿usted cree que con esas nuevas tecnologías, con esos nuevos medios de, digámoslo así, de democratizar la información, ¿usted cree que la historia puede contribuirnos ahí en algo? Claro que sí. Pero ¿cómo puede ayudar a pensar la situación, la historia? Yo creo que lo que nos está sucediendo, y sobre todo lo que les está sucediendo a ustedes más jóvenes, con esta expansión de lo que se conoce como las redes sociales y todas esas modalidades de comunicación virtual en que el cuerpo no es visible, el sujeto pierde fisonomía, en que estamos llenos de palabras, de símbolos, que perdemos casi vínculo inmediato con la realidad. Los vínculos directos con la realidad están llenos de intermediaciones, los celulares, las cámaras, los teléfonos, las redes de internet. Todo eso apenas le hace a uno pensar si hemos ganado o hemos empeorado, si eso ha permitido que seamos mejores ciudadanos y mejores seres humanos. Yo soy de los que piensa que a partir de la década del 60 hacia acá, es decir, prácticamente mi generación ha conocido un deterioro de la vida pública. Si uno compara con el siglo XIX, por ejemplo, la riqueza de la vida de relación y del mundo asociativo era mucho mayor. Es decir, la gente hacía notar que necesitaba verse, reunirse, hablarse, conversar, compartir, deliberar, sentirse que pertenecen al mismo grupo, a la misma secta,
al mismo partido. El mundo de hoy ha hecho que la gente se separe, no se reúna, no se vea, no se mire, no hable entre sí, no comparta, no se preste un libro, no se ayude, que vivan aislados en sus universos virtuales. Y una de esas grandes pérdidas significativas es la pérdida de relación con el libro. A mí me parece que el vínculo con el libro y con la lectura y con la escritura, basada en la propia caligrafía, en usar el lápiz sobre un papel, eso ha sido una gran pérdida, porque eso es una sensibilidad que se atrofió. No solamente porque usar esto en la mano implica un tipo de motricidad, también implica un tipo de desarrollo en los lóbulos del cerebro. Y eso ha sido una pérdida. Yo considero que eso ha sido una pérdida, no sé si irreparable, pero yo creo que había un desastre cultural cuando perdimos el contacto con la lectura y con la escritura por estos vínculos más inmediatos, más rápidos y más voraces de todas estas formas de comunicación. Yo que he percibido esos cambios porque yo empecé haciendo mis cosas en mi máquina de escribir y pasé al computador lentamente y conozco esa mutación, sí noto que ha habido una pérdida. Se ha ganado en velocidad, pero se ha perdido en sensibilidad. Y teniendo en cuenta esto, digamos, las sociedades han cambiado bastante desde, digamos, la época en la que usted sale tanto de la maestría como del pregrado y la de ahorita, pero pues igual usted sigue en su actividad investigativa. Entonces me gustaría como preguntarle si la intencionalidad de escribir con la que usted escribió antes y la de ahora han cambiado, teniendo en cuenta que la sociedad cambia. Seguramente, es buena pregunta, yo mismo no me la he planteado de ese modo. Yo creo que el joven Loaiza que escribió la biografía de Tejada era muy distinto al que escribió la de Manuel Alcísar y muy distinto al que escribió la tesis doctoral y al que está escribiendo ahora. Cuando yo escribí la biografía de Tejada, yo no pensaba en nadie más que en satisfacerme, en complacerme, y no en cumplir un deber. Más o menos eso sucedió también con la biografía de Alcísar. Ya escribir la tesis de doctorado estaba sometido a cumplir con unos rigores de la disciplina. Y ahí parte de los rigores de la disciplina es que hay que complacer a unos jueces, que son los jurados que evalúan cuando uno sustenta la tesis. Entonces uno escribe pensando muchísimo en ese tipo de destinatario que hoy llaman el par académico. Y lo mismo sucede cuando uno escribe para revistas especializadas. Uno escribe pensando en un universo de público muy diminuto que se llaman los pares académicos. Y yo creo que eso por un lado está bien, porque obliga a escribir con ciertos rigores, cumpliendo ciertas normas, pero también lo encierra uno en un lenguaje que solo lo comprenden los pares académicos. Yo creo que uno tiene que intentar escribir pensando en un público que vaya más allá de los pares académicos. Sí, estoy totalmente de acuerdo en esa parte. Y bueno, ya yo creo que para finalizar me gustaría preguntarle, ahorita que nos decía que está en el Departamento de Filosofía en la Universidad del Valle, ¿qué hace un historiador allá? ¿Por qué está allá? Primero, un historiador en el Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle lo que intenta es estar más tranquilo que en el propio Departamento de Historia. He ganado mucho en tranquilidad trabajando en el Departamento de Filosofía y estoy haciendo lo que me gusta hacer, que es investigar historia del pensamiento colombiano.
Dos filósofos sabiamente se han dado cuenta de que saben mucho de filosofía, de Kant, de Hegel, de Aristóteles, pero no saben nada, absolutamente nada, de qué se pensó en América ni en Colombia. Entonces yo intento llenar ese vacío. Soy el único profesor que está destinado para eso en el Departamento de Filosofía y estoy tratando de colmar ese vacío y creo que lo estoy disfrutando, creo que lo estoy haciendo bien y esperemos que podamos tener una historia del pensamiento colombiano a partir de esta relación docente con los estudiantes del Departamento de Filosofía de la Universidad. Bueno, Gilberto, pues por mi parte eso era. Le agradezco bastante y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted, Fabián. Bueno, Gilberto, esperamos que haya disfrutado tanto como nosotros, pues este recorrido que hemos hecho por bastantes etapas de su vida, por también etapas académicas, intelectuales, de experiencias en otros países, otras ciudades, porque sí que ha vivido en varios lugares, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría cerrar con algo que usted escribe sobre el género biográfico, por allá en el 2004. Entonces dice, refiriendo pues a la biografía, otros la conciben como una etapa en la evolución de la historiografía contemporánea. La asocian con una manera de abordar los problemas de la libertad y la trascendencia del sujeto en los procesos históricos. No la adoptan como esa vieja narrativa ampulosa, plagada de anécdotas, que edifica leyendas y que es pobre en explicaciones, sino como una solución argumentativa y bien documentada para entender la relación entre el individuo y los sistemas normativos generales. Con eso cierro. Muchísimas gracias, Gilberto. Y pues si quieres decir algunas palabras de cierre, también bienvenido. Y también gracias a todas las personas que nos están viendo, por supuesto. Bueno, Nicolás, Laura, Robert, Fabián, Jonathan, no sé si hay alguien más por ahí. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su interés en esto. Espero que les salgan bien las cosas a ustedes y que por consecuencia salgan bien para mí. O sea, que la entrevista pues cumpla los propósitos de todos nosotros y me estarán contando en el camino cómo ha terminado este ejercicio. Vale, por supuesto, Gilberto. De nuevo, muchas gracias por su tiempo y pues hasta luego. Ojalá en una próxima oportunidad. Bueno, que descansen.